En plena ceremonia, bajo el dosel de luces que parecían huidas de una estrella, la verdad se deslizó como una sombra helada entre los invitados. Una confesión que nadie esperaba, pronunciada por quien menos lo merecía. Lucy Stevens había aprendido desde niña a convertir silencios en brillo. Sus vestidos nunca parecían prestados. Eran una extensión de una promesa familiar, la traducción en seda de años de expectativas. En la recepción de su casa, la menor de los Stevens había practicado sonrisas para las cámaras y saludos que no mostraban la fatiga. Su mundo, heredado y pulido, le ofrecía privilegios, cátedras en sociedad, vacaciones en villas, fotografías en revistas. Pero le rehusaba la certeza más honda, saber quién era cuando los aplausos cesaban. Esa incertidumbre, contenida durante años detrás de aclaradores y reservas, había crecido como una fisura. Finn Calloway era la respuesta a otra clase de silencio, el de las mesas de madera, las manos curtidas por el trabajo y una honestidad que no aprendía a fingir. Había llegado a la vida de Lucy con la calma de quien conoce sus raíces y no está dispuesto a renegar de ellas. Amaba con una devoción sencilla. No entendía del todo las costumbres de los Stevens, pero veneraba la risa de Lucy y su capacidad para iluminar una habitación. Para él, el anillo fue una promesa sin encaje. Construir a su lado algo genuino, sin artificios que ocultaran carácter. Finn nunca aspiró a pertenecer a ese mundo de salones brillantes. Simplemente quería que Lucy no tuviera que fingir para él. Asher Calloway, primo en la línea larga de una familia cuya reputación oscilaba entre la admiración y el rumor, había aprendido a vivir al filo de las expectativas. Encanto, impulsividad y una manera de aparecer en los sitios equivocados con la sonrisa correcta lo habían hecho irresistiblemente peligroso. Para Lucy, Asher fue al principio un bálsamo inesperado, alguien que parecía verla sin pedirle nada a cambio. La cercanía entre primos, las confidencias compartidas en fiestas familiares, los elogios a medias que disfrazaban la atención, todo creó el terreno fértil para que una atracción prohibida echara raíces. No hubo un solo momento en que la aventura comenzara con un acto definido. Fue más bien una acumulación de instantes que juntos formaron un camino hacia la traición. Un mensajito que llegó a medianoche con un saludo demasiado íntimo. Un abrazo que duró una fracción más de lo correcto. Una conversación que se estiró hasta la madrugada bajo la excusa de un problema que necesitaba solución. Y entonces dejó tras de sí la calidez de manos cómplices. Lucy, con la costumbre de obedecer las expectativas ajenas, encontró en Asher un espejo que no le exigía pulir nada. Lo que había comenzado como consuelo se transformó en necesidad. Finn lo percibió en fragmentos. Un teléfono silenciado, un perfume que no era suyo sobre la almohada. Nada que por separado justificara una tormenta, pero sí suficientes partículas para que la sospecha germinara. Miembro a miembro, esas partículas se juntaron en su mente hasta formar un mosaico inquietante. No quería creerlo, no porque Lucy no pudiese fallar, sino porque la idea misma de traición le resultaba inconcebible en la persona que prometía caminar con él por la vida. Su investigación fue amateur ni contenida. No había recursos, ni un deseo verdadero de destruir a nadie, únicamente una necesidad íntima de saber si su mundo, el que había decidido acompañar, estaba construido sobre honestidad o ilusión. Recurrió a conversaciones que parecían casuales, preguntar por horarios, comentar sobre la falta de sueño, mencionar nombres de forma accidental. Observó respuestas, contó salidas, repasó mensajes que Lucy dejaba en la pantalla, frases que se cortaban, silencios que hablaban. Cuando decidió confrontarla no hubo teatralidad. Lo hizo en voz baja, con el tono que había usado años atrás para disculparse por llegar tarde a casa. Lucy supo en ese instante que lo que habían estado sosteniendo con tanta delicadeza estaba a punto de fracturarse. Hubo lágrimas, palabras que buscaban justificaciones y otras que parecían verdaderas. Lucy habló de presión, la del apellido, la de ser la imagen que la familia esperaba que fuera.
Contó miedos que no siempre salían a la luz, que su identidad dependía de la aprobación de extraños, que la vida con Finn, aunque honesta, le recordaba en exceso la pequeñez que ella había jurado dejar atrás. Asher, dijo, le había dado la sensación de ser vista sin condiciones, algo tan intoxicante como peligroso. Finn escuchó, sin rabia al principio, con el rostro endurecido por la decepción. No reclamó inmediatamente, no gritó. Buscó respuestas en la penumbra de aquella conversación privada, esperando que la sinceridad de Lucy fuese real y que lo confesado se quedara en eso, en un tropiezo que se podía reparar. Pero la sinceridad tenía matices. La gente puede amar a veces de dos maneras distintas y aún así quebrar un juramento. La tensión entre ellos no dio tregua. A partir de la confrontación, la casa donde habían planeado un hogar se empezó a sentir como un teatro. Las palabras no pronunciadas llenaron las habitaciones, los gestos se hicieron esfuerzos por contener lo que ardía por dentro. Lucy volvió a sus protocolos de perfección. Le gustaba pensar que si hacía todo exactamente como antes, las grietas se cerrarían. Finn, por su parte, no encontró consuelo en los gestos. Su inquietud creció. Empezó a notar las pequeñas complicaciones en los planes, excusas para retrasos que antes habrían parecido inofensivas, evasivas que se volvieron costumbre. Cada elemento sumado era una piedra más en la pared que separaba la intimidad del matrimonio venidero. Asher, por su parte, no actuó como un villano de novela. Era contradictorio, a la vez protector y provocador. En reuniones familiares mostraba lealtades que confundían. Sus bromas podían sonar como pálpitos de interés o como simples muestras de cariño. Sus impulsos lo empujaban a acciones sin pensar en consecuencias. A veces, cuando nadie lo observaba, parecía arrepentido, casi abrumado por lo que había hecho. Otras veces, su arrogancia le impedía medir el daño. Esa ambivalencia lo hacía más peligroso, porque no permitía a Lucy encasillarlo en una sola categoría. El día de la boda llegó con la gravedad de una fecha marcada tanto por tradición como por destino. La sala de recepciones, escogida por la madre de Lucy por su grandiosidad y su iluminación perfecta, se había transformado en un escenario de opulencia. Candelabros, mesas con manteles que parecían olas, centros de mesa que reflejaban el brillo de una casa con recursos y una red de expectativas. Las flores, elegidas por la abuela, eran un acto de memoria y de posesión, cada pétalo una costumbre. Lucy se movía entre persianas de seda y rumores de la familia, envuelta en la blancura que todo lo intenta purificar. Tenía un ramo que pertenecía al linaje y un pequeño relicario en su muñeca que había sido el último gesto de una abuela que no veía con buenos ojos algunas elecciones de la familia. Finn, con su traje sobrio y su rostro sereno, mantenía una compostura que parecía extraña en ese lugar. Sus manos, siempre hábiles para trabajos concretos, se aferraban a una calma que no era natural. Veía a Lucy desde la distancia de quien intenta memorizar la imagen antes de que algo irreversible ocurra. Miradas cruzadas con amigos y conocidos, palabras de cariño de parientes que no alcanzaban a atenuar el vacío creciente entre ambos. La ceremonia debía ser la culminación de semanas de planificación y compromisos. En cambio, fue el momento en el que todo aquello que se había acumulado estalló. Finn había tomado una decisión en la madrugada del enlace. No permitiría que la mentira se consumara como parte de su vida. No buscaba venganza con intención ruin, buscaba exponerse, hacer tangible lo invisible. Salió al pasillo donde se acomodaban las filas de invitados con la compostura que le quedaba y dejó que su voz ocupase el espacio del salón, firme, clara, sin teatralidad, con la autoridad que daban la herida y la verdad. Antes de que demos este paso, comenzó, y el silencio se abrió como una cortina. No gritó ni reclamó encima del altar. Anunció lo que cientos de ojos no querían mirar, la infidelidad.
Lo dijo con las palabras exactas, sin adornos sensacionalistas, con una gravedad que no permitía réplica instantánea. Mostró pruebas, sí, pero no como trofeos. Las colocó como piezas de una conversación que necesitaba ocurrir en público porque había sido ocultada en privado. Las miradas se volvieron cuchillos. Las conversaciones previas, las dudas, las noches sin respuesta, todo cobró forma en la sala iluminada. Los murmullos fueron inmediatos. Invitados que habían aplaudido ese mismo día se quedaron inmóviles. Algunos cerraron los ojos en señal de vergüenza ajena. Otros volvieron la vista hacia Lucy con una mezcla de compasión y escándalo. La madre de Lucy palideció. Su sonrisa cayó como una máscara. Asher se quedó sentado unos instantes, como si la noticia no le perteneciera. Luego su rostro cambió. La incomodidad se transformó en incredulidad y después en una furia que nadie supo cómo encasillar. Lucy, por su parte, experimentó la humillación como una ola fría y nueva. Había pensado cuidadosamente en cada aspecto de la boda. No se había preparado para que su secreto quedara expuesto con la meticulosidad de un corte preciso. Su vestido, que había sido motivo de orgullo, le pareció de repente una armadura inútil. Le cubría el cuerpo, pero no la defendía de la intemperie social. Todas las miradas la atravesaron sin piedad. La voz de Finn no buscaba destruirla, buscaba sinceridad, pero la crudeza de la escena la dejó sin palabras. Algunos trozos íntimos de su vida aparecieron, deshilachados, ante familiares que habían venido a celebrar y que ahora no sabían mirar. En ese instante, las preguntas se multiplicaron. ¿Por qué lo había hecho? ¿Cuánto tiempo había durado? ¿A quién había contado? Para Lucy, la respuesta en su interior era una madeja que no cabía en una explicación simple. Un cúmulo de carencias emocionales, de impulsos mal canalizados, de un deseo urgente de sentirse vista. Para Finn, la respuesta era más dura. Una traición que quebraba la base de aquello que ambos habían prometido construir. La ceremonia se detuvo. El oficiante, atrapado entre el protocolo y la verdad que lo atravesaba, buscó una salida que no halló. Invitados comenzaron a levantarse en voz baja, arrullados por una curiosidad maliciosa y un pudor que se mezclaba con la incredulidad. Los celulares se elevaron como un tribunal de luz. Algunos querían grabar. Otros solo buscaban confirmar con sus propias miradas lo que Finn había dicho. La abuela, antigua guardiana de la reputación familiar, cubrió el rostro con las manos y no se movió. Los Stevens intentaron recomponer la escena, pero los gestos se les volvieron ineficaces. Asher, cuando finalmente emergió del embotamiento, no buscó explicaciones. Su incertidumbre tomó la forma de un movimiento hacia adelante, una cercanía repentina hacia quien había sido el centro de esa exposición. La sala se tensó. Sus palabras, primero difíciles de oír, se hicieron claras. Negó, acusó y amenazó con desmontar aquello que se había dicho. No era una defensa elegante, sino un impulso que hablaba por él. Su rostro, antes encantador, ahora parecía el de un hombre que se ha descubierto a sí mismo sin recursos. En medio de ese paisaje de relaciones rotas, Finn mantuvo la compostura que solo la incredulidad y el dolor dan. No buscó humillar de forma gratuita. Su gesto fue el de alguien que no podía seguir adelante sin que la verdad fuera visible. La boda, así cancelada, dejó en el aire cientos de fragmentos. Flores sin rumbo, copas que vibraban con un rumor nuevo, la orquesta que tocaba a solas, sin una danza a la que llamar. Lucy se desplomó en el centro de la confusión, no tanto por el impacto físico de la revelación como por la sensación de que su mundo había dejado de pertenecerle. Sus manos, que habían ajustado velo y ramo, buscaron algo donde apoyarse y no encontraron nada. Finn se acercó, pero no para consolarla. Su paso fue a la vez necesario y doloroso. Quería sostener la verdad, no la escena. Había, en su rostro, una mezcla de amor y desilusión que nadie supo descifrar. Los discursos que siguieron fueron tristes y cortos.
Un tío intentó restituir la normalidad con una frase mal medida. Un amigo habló de lealtad sin darse cuenta de que la palabra había perdido su sentido en ese instante. Fotos que se habían planeado durante meses quedaron a medias, con sonrisas forzadas y miradas esquivas. El personal del salón miró con desaprobación y al mismo tiempo con la tristeza que da el ver un evento perfecto quebrarse. Los invitados comenzaron a dispersarse en pequeños grupos, algunos comprensivos, otros jugosos en su interés por el escándalo. En el tumulto, Lucy se volvió hacia Asher. La escena entre ambos fue breve, miradas que decían más que las palabras, una tensión vieja que lloraba por salida. Él, incapaz de sostener la carga del momento, apartó la vista. La farsa de la impunidad se había quebrado, y con ella la posibilidad de una excusa que mantuviera a todos cómodos. Finn, sintiendo que la situación se desbordaba y que la exposición pública había hecho su función al poner en evidencia lo oculto, dio un paso atrás. No buscó el espectáculo, buscó la verdad. Pero esa verdad, ahora visible como una herida abierta, contagió a todos los presentes. Los murmullos se transformaron en acusaciones implícitas, en comentarios susurrados. La familia de Lucy se replegó en su orgullo herido. La de Finn sintió una mezcla de compasión y distanciamiento. En los minutos que siguieron, el salón fue un territorio de decisiones rupturistas. Grupos que se apartaban, teléfonos que consultaban mensajes, abrazos que no llegaban a completarse. Nadie sabía aún cuál sería la secuencia exacta de las consecuencias legales o personales, solo sabían que algo esencial había cambiado. Lucy, con la vista perdida, comprendió que lo que había mantenido en secreto ya no le pertenecía solamente a ella. La exposición arrojó sobre la escena una luz que ardía con justicia contenida. El público había sido convocado a presenciar una intimidad que no quería ver, y eso la convertía en herida pública. Mientras la sala intentaba recomponerse, un silencio más profundo descendió por instantes. Era el silencio de quien espera lo inesperado, de quien percibe que las próximas horas marcarán vidas. Finn, sosteniendo el peso del acto que había decidido realizar, miró a su alrededor. No había celebración ya. Había una reunión de consecuencias. Lucy permaneció inmóvil, su vestido blanco manchado más por la vergüenza que por la multitud. Asher, con la sangre de la humillación corriendo por sus venas, se movía con cierta perplejidad. En ese compás, entre el final de una declaración y el comienzo de lo que vendría después, los cuerpos se hicieron pequeños y las palabras grandes. La familia trató de recuperar la fuerza de su imagen, los amigos de entender, los desconocidos de juzgar. Todo se suspendió en un aire espeso donde por primera vez la verdad no podría ocultarse tras la cortesía de un brindis. Si hubo alguien que comprendió mejor que nadie la medida del desastre, fue Lucy, no porque hubiera querido, sino porque la exposición le obligó a mirar lo que le había sido más cómodo ignorar, la incapacidad de sostener su propia identidad fuera de los reflectores. En su pecho la mezcla de arrepentimiento y miedo se volvió clara. Podía pedir perdón, pero las heridas públicas no aceptan remediación instantánea. Podía intentar explicar, pero las palabras quedaban cortas frente a la magnitud de la traición. El salón, poco a poco, comenzó a fragmentarse en escenas paralelas. La familia de Lucy retirándose a un rincón, el grupo de amigos de Finn murmurando planes de apoyo, Asher y algunos parientes conversando en voz baja. Los relojes seguían marcando minutos indiferentes. La música había cesado. La verdad, una vez dicha, no se recogía como un mantel. Quedaba ahí, como evidencia, para que todos la miraran. Y allí, en el instante posterior a la exposición, antes de que cualquier otra decisión pudiera ser tomada, antes de que la furia o la vergüenza tomaran forma definitiva, el aire se volvió expectante. Las miradas se clavaron en Asher y en Lucy, en Finn y la familia, como si alguno de ellos fuera a hacer algo que cambiaría, por completo, el curso de lo que restaba del día. El tiempo, por un lado, parecía detenerse,
por otro se precipitaba. Había caminos posibles desplegados ante ellos, reconciliación imposible, ruptura inapelable, venganza no prevista. Cada uno de esos caminos tenía su propio temblor. Los invitados, sin saber cuál sería el siguiente paso, se acercaron un poco más a sus copas, a sus teléfonos, a sus conversaciones en voz baja. La sala se convirtió en un teatro de miradas que buscaban, sin atreverse a pronunciarlo, lo que aún no había ocurrido. En ese latido suspendido, Finn respiró hondo, y con una mirada que mezclaba tristeza y resolución, se mantuvo firme. No se trataba de admiración por la dureza de su gesto, era quizás el final de una deliberación que había ocupado su corazón durante noches en vela. Lucy, con la palidez que la desgracia deja en la piel, buscó un refugio en la mirada de alguien, en un gesto de perdón que no llegó. Acer permaneció inmerso en su propio desconcierto, convencido de que las consecuencias no podrían ser tan catastróficas, convencido también de que su vida se sacudía de maneras que aún no entendía. El murmullo de la sala se convirtió en un zumbido que fue llenando los pasillos y las entradas. Nadie se movía con decisión. Era la expectación de lo que cualquiera podría suponer, que en un escenario así, lo siguiente sería definitivo. Y en ese espacio, donde las posibilidades todavía respiraban, la historia quedó suspendida, colgando de una tensión que prometía no resolverse sin un sacudón mayor. Los invitados miraban, los familiares buscaban refugio en gestos, los protagonistas en sus propios corazones. Si esta historia te atrapa y quieres seguir acompañando lo que sucederá después, suscríbete y comparte. La verdad, una vez expuesta, rara vez vuelve a su escondite sin pagar un precio. El latido que vino después de la revelación fue breve y violento, como si la sala hubiera inhalado todo el aire del mundo para expulsarlo en un solo gesto. Acer se levantó con un movimiento brusco, arrastrado por algo que iba más allá de la indignación, una mezcla de pánico, rabia y humillación que se le había enredado en el pecho. Nadie lo detuvo a tiempo. Nadie pensó que aquello podría transformarse en algo físico, definitivo. En una fracción de segundo sacó un arma. Fue un gesto torpe, casi incrédulo, la imagen absurda de alguien intentando aferrarse a una verdad con la violencia del que no sabe contenerse. El disparo atravesó la sala como una sentencia que nadie había pedido ni imaginado. No hubo estrépito de película ni gritos ordenados. Hubo un segundo de sorpresa absoluta y luego la explosión del caos. Lucy cayó. La caída no necesitó acompañamiento de palabras. Fue el silencio que siguió lo que lo dijo todo. La música quedó detenida en la bocina del recuerdo. Copas alzadas, rostros congelados, celulares que registraban sin comprender del todo la dimensión del acto. Finn, que había mantenido la compostura hasta entonces, reaccionó con la urgencia de quien lo ha perdido todo en la misma respiración. Corrió hacia ella, apartando a los que intentaban ayudar, buscando con las manos, más que con la vista, un punto donde anclarla. No es necesario narrar la violencia en detalle para entender su efecto. Hubo sangre, pero lo importante fue la ruptura que ese sonido produjo. La sala se partió en dos, los que intentaban socorrer y los que, paralizados, solo podían mirar. Finn sostenía a Lucy con la misma firmeza con la que antes había sostenido promesas. Sus dedos temblaban, pero no soltaron nunca el relicario en la muñeca de ella, ese objeto diminuto que ahora parecía el último eslabón de una vida compartida. Lucy no habló. Sus ojos, cuando se abrieron, buscaron a Finn con la súplica muda de quien espera una explicación que el mundo no puede dar. En su mirada se leía, en fragmentos, arrepentimiento, sorpresa, horror por lo que había hecho y quizá la sensación de que el tiempo había decidido no acompañarla más. Asher quedó en el centro de la escena, poco a poco rodeado por cuerpos que actuaban empujados por la necesidad de detener lo imposible. Un amigo de Fenn, un hombre de manos grandes y temple práctico, se le echó encima y lo forzó al suelo. No hubo ovación, hubo agarre y sujeción, el frenético esfuerzo de impedir que la violencia se repitiera. Algunos invitados, con horror y sin saber exactamente por qué, lo sujetaron con fuerza.
Otros se arrodillaron alrededor de Lucy, intentando lo que la desesperación sugiere: sostener la vida con las palmas. La organización de la boda perdió su razón de ser. El salón, que había sido escenario de perfección, se convirtió en un lugar de sobrevivientes, de testigos que intentarían recordar cada gesto para poder contarlo después. La llegada de la ambulancia fue rápida, medida por la urgencia del momento, pero sus sirenas parecían lejanas en la magnitud del dolor. Los paramédicos hicieron lo que sabían: maniobras, medicación, protocolos que en la ficción resultan eficientes y en la vida real rozan la impotencia. Fenn no dejaba de mirar a Lucy, como si su presencia pudiera revertir lo ocurrido. Llevó la mano a su rostro, la limpió y se quedó con la frente apoyada en su pelo. Intentó hablarle al oído, decirle que se quedara, que no era el final, que había que luchar. Su voz cuando salió fue un hilo que se rompía con la realidad. Los médicos, con profesionalidad fría y a la vez humana, comunicaron lo que ya parecía inevitable. Las heridas eran irreversibles. Lucy dejó de respirar en el mismo salón donde había jurado empezar una vida. La confirmación de la muerte no fue un acto de datos médicos, fue la caída de un telón que dejó ver las ruinas. Un murmullo sordo se extendió. Algunos invitados comenzaron a llorar de manera incontenible. Otros intentaron alejarse con la rigidez del que huye de un lugar clausurado por tragedia. La madre de Lucy se desplomó, sostenida por parientes que ya no sabían cómo reconfortar a quien la había sostenido toda la vida mediante una apariencia. Fenn, tras un minuto que para él duró una eternidad, se apartó con la mirada vacía. No había rabia que expulsara, ni altura que sostuviera, solo estaba el vacío. Lo que siguió fue un gesto mecánico. La policía fue llamada, Asher fue detenido en el acto, esposado por agentes que habían llegado en pocos minutos. El arresto no trajo consuelo. Asher, sobre el suelo, parecía un hombre que aún no entendía la magnitud de su acción. Sus ojos rozaban la incredulidad y una furia apagada. Se escucharon frases sueltas, acusaciones que se mezclaban con súplicas. Algunos le escupieron palabras que jamás reconfortarían a nadie. Otros, quienes lo conocían desde niño, se cubrieron la cara por la sensación de que algo que había sido familiar se había convertido en monstruo. La policía caminó entre los restos de la ceremonia como uno más de los invitados. Recogieron testimonios, solicitaron nombres, procuraron que nada se perdiera. No hubo en ese momento un juicio público. Hubo, en cambio, el inicio de un proceso inevitable. La noticia se propagó con la velocidad de la indignación. En cuestión de horas, la historia estaba en todas partes, en titulares y murmullos. Los apellidos se calcaron en las páginas de Internet como si eso pudiera explicar algo. Los Stevens intentaron controlar la narrativa con comunicados medidos, fotografías que no lograban cubrir la fractura. Los Callaway, familiares y amigos, reorganizaron su dolor en silencio, intentando resistir al escrutinio ajeno. La prensa buscó ángulos: la traición, el acto impensable, la decencia que se había convertido en víctima. Finn, acosado por gente que quería declaraciones, se negó a responder. No tenía palabras que no fueran gritos contenidos. En los días que siguieron, la vida oficial continuó por inercia. Hubo investigaciones, entrevistas policiales, peritajes, declaraciones. Asher fue imputado por homicidio en un proceso que atrajo miradas y especulaciones. La familia intentó mantenerse unida, pero la costura social se deshilachó con facilidad. En la iglesia del pueblo se celebraron misas en memoria de Lucy. Flores llegaron en cantidades que no alcanzaron a llenar el vacío que había quedado. El relicario de la abuela, que antaño había sido un símbolo de linaje, se convirtió en un recuerdo íntimo que Finn guardó bajo llave. No quiso mostrárselo a nadie. Lo llevaba consigo como prueba de lo que había sido posible amar y perder en la misma tarde. El juicio de Asher
fue un espectáculo de emociones controladas y procedimientos formales. No se trató de un show, sino de la solemnidad que impone la ley cuando debe dirimir una tragedia humana. Testigos contaron la secuencia de hechos con detalles que reconstituían el drama: la exposición de Finn, la reacción impulsiva de Asher, el disparo, la caída de Lucy. No hubo en el proceso elementos que justificaran la acción, ningún atenuante moral que borrara la responsabilidad. La defensa intentó sostener la hipótesis de un impulso cegador, de una reacción al vértigo de la humillación, pero la ley, metódica, no admite la simplicidad de excusas que intenten convertir la violencia en destino inevitable. El jurado necesitó pocas jornadas para deliberar. La condena fue para muchos una pequeña tregua. Asher fue sentenciado a cadena perpetua. La sentencia no devolvió a Lucy, no mitigó la pena de Finn ni la fractura en las familias. Fue en realidad un acto de orden social. Se enunció que la violencia tiene consecuencias, que los impulsos no liberan impunidades. Asher, en la lectura de la sentencia, pareció empequeñecer. No hubo lágrimas grandilocuentes ni furia exhibida. Hubo más bien la resignación de quien se ve reducido al acto que lo definió. Para Finn, la condena no fue alivio. Fue un hecho exterior que no sanaba la herida. Los días posteriores se llenaron de trámites, de decisiones que antes se habrían tomado con la pareja. Arreglar la habitación que habían destinado para un hijo, cancelar planes, devolver vestidos, resolver pagos y, por encima de todo, encontrar la manera de afrontar el vacío. La gente le acercó comida, mensajes, abrazos. Algunos intentaron justificar su interés mediante la piedad. Otros quisieron explicaciones morales que él no tenía fuerzas para ofrecer. Se convirtió en el protegido de una comunidad que no terminaba de comprender cómo acompañar a quien había sido herido doblemente, por la traición y por la pérdida. El dolor no fue lineal. Hubo días en los que Finn se levantaba con la sensación de que la tragedia era un mal sueño, otros en los que el peso del recuerdo lo aplastaba con tal intensidad que no podía sostenerse de pie. La prensa, al principio voraz, se cansó con el tiempo, aunque nunca por completo. De vez en cuando surgían artículos, significados, intentos de rescatar la historia desde distintos ángulos. Finn, que había vivido siempre fuera de los reflectores, ahora aprendía a esquivar preguntas irrelevantes, a negarse a entrevistas, a procurar que la intimidad que quedaba no fuera expuesta al escrutinio. Al cabo de meses, la familia Stevens trató de recomponerse. La madre de Lucy, que había sido una mujer de orgullo intenso, se mostró en público con un semblante envejecido por la culpa y la vergüenza que ya no necesitaba esconderse. Los parientes intentaron sostener las apariencias, organizar rituales que ayudaran a sanar. Pero la reputación, aquella que antes los protegía, ahora parecía un pedazo de porcelana quebrado, bonito en el pedestal, peligroso en los dedos. Algunos amigos se alejaron por incomodidad, otros por fidelidad permanecieron, pero nada devolvía a Lucy ni restauraba la confianza perdida. Finn encontró alivio en la retirada. No fue una huida para evadir responsabilidades, sino una necesidad de recomponer los bordes de su vida lejos del ruido. Vendió la casa que habían pensado compartir. Se alejó de la ciudad donde los recuerdos, los nombres y las flores le esperaban en cada esquina. Se instaló en un lugar pequeño y silencioso, con una casa frente a un jardín donde podía trabajar con las manos como había hecho antes. Encontró consuelo en la rutina: arreglar cercas, reparar sillas, dar clases de carpintería a jóvenes del barrio. La vida sencilla le permitió estructurar el dolor en acciones concretas, en objetos que se transformaban bajo sus manos. A veces, al atardecer, abría el relicario de Lucy y miraba la foto diminuta que había adentro. Ella sonriendo en una de esas fotos que ahora dolían por la memoria.
En los años que siguieron, Finn se acercó a la idea de que la vida no podía recuperarse como si un vestido viejo se remendara. La pérdida era una cicatriz profunda que condicionaba cada elección. Sin embargo, también descubrió, con torpeza y lentitud, la posibilidad de construir algo que no borrara lo que había pasado, sino que aprendiera a convivir con ello. Empezó a participar en actividades comunitarias, trabajó con jóvenes que necesitaban referentes masculinos honestos. A veces hablaba, con la cautela de quien no pretende sermonear, sobre responsabilidad, sobre la necesidad de escuchar antes de actuar, sobre las trampas del orgullo. La familia Calloway pagó su propio peaje. Asher, desde la cárcel, intentó en distintos momentos comprender qué lo había llevado a aquello. Sus cartas, cuando llegaban, eran escasas y a menudo intensas, remordimiento mezclado con negación, pedidos de perdón que no alcanzaban a reparar. Su padre, que había intentado contenerlo toda la vida, vivió el resto de sus días con un silencio que pesaba más que la palabra. El apellido Calloway quedó marcado en las conversaciones como el de quienes tuvieron a alguien que cruzó la raya. En la comunidad, la historia se convirtió en advertencia. Amor y humillación pueden construir tragedias. A nivel social, la boda quedó registrada como un hito distorsionado, la promesa convertida en tragedia. Las imágenes que alguna vez se tomaron para celebrar quedaron congeladas en archivos y memoria. El vestido, el anillo, las decoraciones que ahora parecían escenografía de una farsa. Los invitados, cada uno con su propia versión del relato, se repartieron en rumores y silencios. Los que habían sido testigos directos guardaron en la memoria detalles que solo ellos podrían contar con exactitud. Con el tiempo, la historia se fue convirtiendo en un relato que se contaba con tonos más medidos, sin embargo, la intensidad del impacto permaneció para quienes habían estado allí. Finn, en ocasiones, volvía mentalmente a la sala donde todo había sucedido, no para recrear la herida, sino para entender cómo una cadena de decisiones pequeñas había conducido a un desenlace irreversible. Pensaba en Lucy cuando veía a alguien sonreír con timidez, cuando escuchaba una canción que les habría gustado a ambos, cuando sentía el peso de una promesa rota. No buscaba culpas que no fueran personales, sabía que los actos se habían construido entre tres. Sabía además que no había consuelo para la ausencia, pero que podía decidir cómo honrarla. Con el paso de los años, Finn participó en actos recordatorios. Algunos fueron íntimos, lápidas visitadas en silencio, flores llevadas en fechas significativas. Otros, más públicos, consistieron en charlas en las que se habló de prevención de violencia y de la importancia de la contención emocional. No habló de Lucy como quien etiqueta a una víctima, habló de ella como quien recuerda a un ser humano con contradicciones, con errores, con deseos y con un brillo que había cautivado a muchos. Evitó siempre la simpleza del juicio, porque sabía que la complejidad de las personas no se reduce a una decisión fatal. La condena de Asher a cadena perpetua no cerró la historia. Hubo apelaciones, recursos y días en que la familia Calloway volvió a enfrentar el señalamiento público. Asher, en el encierro, envejeció con la mirada apagada. Cada carta que enviaba parecía una forma de dialogar consigo mismo en un lugar donde el tiempo se convierte en espejo. La comunidad miró de reojo a los Calloway y a los Stevens durante años. Algunos se reconciliaron lentamente, otros nunca volvieron a ser los mismos. Las heridas sociales, como las personales, tardan en cicatrizar. En el cementerio, donde la tumba de Lucy quedaba en una hilera de lápidas ordenadas, Finn encontró con el tiempo una forma de hablar con ella. No eran conversaciones que aspiraran a respuestas, eran actos de memoria. Dejó flores siempre frescas, cambió el relicario por otro que se pudiera mantener. A veces se sentaba frente a la lápida y recordaba el sonido de su risa, la manera en que acomodaba su cabello, los silencios que ahora comprendía como grietas. No buscaba absolución, buscaba, quizá, entender cómo construir una vida que honrara lo que habían sido sin erigir monumentos a la culpa.
El salón donde se había celebrado la boda fue restaurado, como la gente restaura los lugares para contener fantasmas. La dueña del espacio, con prudencia, reabrió con eventos más pequeños, menos pretenciosos. Algunas familias evitaron el lugar durante años, otras, por el contrario, lo eligieron para una ceremonia íntima, como si el paso del tiempo haya aplacado el recuerdo hasta hacerlo manejable. Finn, una vez, volvió discretamente a la ciudad por motivos de trabajo y por impulso pasó frente al edificio. Observó la fachada con distancia y por un instante sintió que llevaba puesta la sombra de aquel día. No entró, no necesitó hacerlo. Le bastó con recordar, con un extraño alivio, que el mundo seguía permitiendo la posibilidad de vivir incluso después de lo irreparable. La comunidad aprendió, a su modo, lecciones duras, de cómo la apariencia puede ocultar fracturas, de cómo la humillación pública puede incendiar voluntades, de cómo el orgullo y el impulso son semillas peligrosas. En los años posteriores surgieron espacios de contención, grupos para acompañar a personas que habían vivido traiciones, charlas sobre manejo de ira, programas de apoyo para huérfanos del dolor. No fue una cura milagrosa, fue, en el mejor de los casos, un aprendizaje social que intentó evitar que otra historia se repitiera de manera similar. Lucy no dejó solo recuerdos de error, también dejó momentos de belleza que sus cercanos atesoraron. Se habló de su inteligencia, de la manera en que iluminaba una habitación, de su generosidad en momentos concretos. Esos fragmentos coexistieron con los otros, con la infidelidad, con la traición, con la caída. La complejidad humana no cabía en categorías simples. Para Finn, esos matices fueron fundamentales. Recordarla en total, no solo como víctima ni como culpable. En ocasiones, cuando la nostalgia golpeaba con dureza, Finn abría la caja donde guardaba los objetos que le quedaban de Lucy. Una pulsera, el relicario, una foto en la que ambos aparecían con sonrisas ingenuas. Los objetos no devolvían el pasado, pero le permitían sostener la memoria sin que ésta lo consumiera por completo. Con el tiempo, aprendió a colocar un objeto en una vitrina en su casa, no para exhibir la tragedia, sino para reconocer que la vida reúne piezas que deben guardarse con cuidado. La historia de aquella boda quedó inscrita en la memoria de un pueblo y en la piel de sus protagonistas como una advertencia. Las verdades ocultas, si no se afrontan a tiempo, pueden crecer hasta convertirse en huracanes. Los impulsos, por su parte, poseen una capacidad destructiva que no respeta vínculos. Y la violencia, cuando se desata, deja a todos los que la rodean con la tarea de recomponer lo que se pueda, sin renunciar al recuerdo. El tiempo concede, para quienes lo permitan, una forma de reposo. No borra el pasado, pero a veces suaviza sus contornos. Finn llegó a un lugar donde podía hablar de Lucy sin que la voz se le rompiera. No olvidó, pero pudo aceptar que la vida continuaba con la responsabilidad de honrar a quien se había perdido. Sus actos de bondad en la comunidad, su trabajo con jóvenes y su silencio prudente en los medios se convirtieron en una forma de vigilancia para que la memoria no se transformara en venganza ni en indiferencia. En el final de la historia pública, cuando los años ya habían aplanado la crudeza de la noticia, quedó una lección clara, si alguien quería leerla sin maniqueísmos. Las decisiones privadas, cuando se mezclan con el orgullo y la ira, pueden tener consecuencias públicas y definitivas. La exposición de un secreto pudo haber sido humillación. La reacción desmedida fue tragedia. Nadie ganó. Todos perdieron. La ley puso orden donde la vida había impuesto caos. Pero la reparación verdadera fue, y sigue siendo, el trabajo diario que realizan quienes sobreviven para dar sentido a lo que pasó. Si esta narración te conmovió y quieres seguir descubriendo historias que exploran las complejidades humanas detrás de un titular, comenta abajo o mira el siguiente episodio recomendado. Reflexiona sobre lo que harías en circunstancias parecidas. A veces el límite entre la decisión y la tragedia está en un instante, en una palabra que no se dijo
o en un impulso que no se contuvo.